le doy la bienvenida a su programa Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Pues pensando en muchas cosas, pero tengo que regresar mi mente en autos. Be Smart. Sí, fíjate que nos quedamos con el término de la serie plataformas. Este va a ser el programa número 5. Y nos quedamos en la S. Nos quedamos por último con SEAT. Y viene ahorita Smart, que pues casi no lo podemos brincar, ¿verdad? Sí, por el coche sí. La plataforma se comparte con el Renault Twingo, ¿no? Que no está en México. Y probablemente sea la futura plataforma del Nissan March. Okay. O sea la plataforma del futuro Nissan March. Ahora que va un Subaru. Subaru, ¿qué me dices de los Subaru? Subaru, según yo, tiene plataformas propias en todos los casos. Yo no me acuerdo de Subaru compartiendo plataforma, excepto con el GT86. ¿Cómo se llama? El BRZ de Subaru es el mismo coche que el Toyota 86, antes se llamaba GT86, ahora se llama solo 86. O solo GT, algo así. Quitaron 2 dígitos del nombre del coche en Toyota. Ni siquiera es una plataforma compartida, es exactamente el mismo coche. De plano. Sí, eso fue un desarrollo conjunto, pero todos los demás son plataformas propias de Subaru. Oye, ¿ya les está yendo mejor aquí en México? Yo aquí... Mira, contrataron, o más bien llegaron ya casi con la marca. ¿Sí? ¿Por qué casi? Porque ellos tienen una empresa que se encarga de ser como la empresa que abre mercados. Es parte de Subaru, pero no es Subaru como tal. Antes tenían un importador de Monterrey, ya no es ese importador, ya es, digamos, esa marca que pertenece a Subaru, aunque no sea Subaru. Entonces, aparentemente eso mejora las cosas para que haya mejor servicio, reventa. Porque los Subaru son muy buenos coches. Yo recomendaría Subaru mucho más frecuentemente si la experiencia de compra de Subaru fuera mejor. ¿A qué me refiero con eso? A que tú compras un Subaru aquí y hay pocas agencias y el servicio es malo. ¿Por qué el servicio es malo? Porque tradicionalmente cuando hay un importador, parte de los trabajos hechos en garantía los paga el distribuidor y el distribuidor no quiere pagar. Nadie quiere sacar lana de su bolsa, la quiere meter, no sacar. Entonces, no nada más en el dinero. No nada más en el dinero. No, lo otro es meter y sacar. Meter y sacar se llama flujo de efectivo. Sí, ¿no? sí. Entonces, sí estamos hablando de eso, sí, ¿verdad? Sí, de los carros estamos hablando. Sí, claro. Aceites, lubricantes, esas cosas. Entonces, Perdón, es que es chiste aquí local, pero perdón, amigos, perdón. Ya, no vamos a cortar porque dijimos que esto no se corta. Dijimos que eso no se corta. Exactamente. Entonces, la experiencia de compra de Subaru no es buena por eso, porque el servicio es poco y no era bueno. Ahora ya con la marca, ya viendo el respaldo que puede llegar, ok, yo la marca doy a ti, distribuidor, garantía para que tú traspases esa garantía al consumidor. Pasó mucho eso con Renault, por ejemplo. Renault cuando llegó, cada servicio hecho en garantía era compartido. El distribuidor pagaba la mitad y Renault pagaba la mitad. ¿Qué significaba eso? Que el distribuidor hacía ahí un arreglo de metros con tal de no pagar su mitad, ¿no? Y algunos más vivos hacían ese de mientras y además cobraban esa mitad de la marca, ¿no? Pues salía el coche del distribuidor y se descomponía de lo mismo al poco tiempo y obviamente la fama de mal servicio de Renault se multiplicó, que hoy les cuesta trabajo regresar. Lo mismo con Peugeot. Digo, no sé si Peugeot fue exactamente el mismo caso, pero en términos de la mala fama que da hasta hoy, ahí sigue, ¿no? En fin, ese es el problema de Subaru. No es que sean malos productos, al contrario, todos los productos de Subaru son buenos, sin excepción. Y son, de hecho, en muchos casos, los mejores de su segmento. Pero la experiencia de compra en México es mala. Si tú ves ese video de Estados Unidos, recomiendo ampliamente a Subaru. En México, no. Ok, nos buscamos a Suzuki. ¿Cómo ves Suzuki? Es una marca que necesita agarrar
tracción en México, necesita renovar sus productos con mayor frecuencia, lo siento, ¿no? Está como un poquito trabajando en ello, pero todavía faltan cosas. Tú ves un Swift, que es, en mi opinión, su mejor coche, ya debe tener, creo que 9 años en el mercado o algo así. Y no lo cambian, y no lo cambian, y no lo cambian, y el mercado exige cambios más frecuentes. Entonces siento eso. También lo mismo, según yo, todos los productos de Suzuki son de Suzuki. En India está Maruti Suzuki y son líderes del mercado. O sea, India es el mercado de Suzuki a escala global. Debido a India, Volkswagen quería comprar a Suzuki. Debido a India, Toyota quiere comprar a Suzuki. Ahora andan en negociaciones para una asociación, Toyota y Suzuki. Y si eso pasa, pues obviamente la marca va a crecer, pero Toyota también tiene el beneficio de India. India es un mercado extremadamente fuerte, sobre todo en potencial, ¿no? O sea, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de habitantes. Entonces, imagínense ¿cuántos carros se pueden vender? ¿Cuántos carros se pueden vender? ¿No? Entonces, obvio, ahí Suzuki, Maruti Suzuki es líder y todo el mundo quiere estar con ellos. Pero según yo, insisto, todos los Suzuki también tienen plataformas propias. Perfecto. Bueno, entonces nos cambiamos a Tesla. Tesla también, plataforma propia. Sí, pues son eléctricos. Hay dos y ya. ¿no? Sí, teníamos otro que es Conte, que ya se me perdió por aquí. Ahí, ya estoy haciendo arriba, un desastre. ándale, ahí mero. Toyota. Vamos con Toyota. Empezamos con el Avanza. La Avanza es un Daihatsu, ¿no? Es un Daihatsu hecho en Tailandia. Daihatsu es como la marca popular de Toyota. Popular en el sentido de lo más barato que se puede hacer, ¿no? Y es el segundo Daihatsu que llega a México. El primero llegó sin llegar, se llamaba Rush. ¿Por qué llegó sin llegar? Importaron 600 autos y ya iban a empezar a vender la Rush aquí de una manera, digamos, regular. Pero en el momento en que cerraron el acuerdo y llegaron los coches, el yen japonés se fue de 110 por dólar a 85 por dólar. Ya no era negocio traer el coche de Japón donde se fabricaba. Entonces Toyota decidió frenar la importación de la Rush ahí y venderla al que quisiera comprar, esos 600, pero tenías que firmar un acuerdo diciendo que entendías que cualquier reparación o partes y eso tomarían más tiempo que lo normal, porque ya no lo iban a traer. Las partes no eran parte de, digamos, la operación normal de Toyota, ¿no? Entonces, la Avanza es una plataforma de pickup, chasis o carrocería, tiene tracción trasera, ¿no? Pero es una plataforma que no está en México y no sé realmente cómo se llame la o las pickups que se venden en Tailandia, donde se hace. O Indonesia, ¿no? Indonesia, más bien, perdón. Ajá. El mercado de Indonesia es muy de este tipo de coches, ¿no? Monovolúmenes de 3 filas, son los líderes en Indonesia. Camry. El Camry comparte plataforma con la Siena y con la Highlander. ¿Okay? Esos tres productos comparten plataforma dentro de Toyota. Camry, Siena y Highlander. Muy buenos los tres, ¿no? Muy buenos los tres. El Corolla comparte plataforma con la RAV4, ¿no? La Hiace comparte plataforma, según yo, con la Hilux. No estoy 100% seguro de esta, pero según yo comparte plataforma con la Hilux. En México no está la 4Runner ya, sí está en Estados Unidos, que comparte plataforma con la Tacoma. Y tenemos aquí atorada en la página, ahí teníamos, ya desatoró, vámonos, para abajo. La Land Cruiser, creo que es plataforma de Tundra, no estoy seguro tampoco, o sea, es un producto que me gusta mucho y eso, pero no me acuerdo muy bien de especificación, ni siquiera me acuerdo si es monocasco o es chasis sobre carrocería, no me acuerdo. Prius es plataforma propia, exclusiva desarrollada para híbrido. RAV4 ya dijimos, Corolla. Sequoia es la misma plataforma de la Tundra, ¿no? Es una Tundra SUV. La Siena ya dijimos, es la plataforma del Camry. La Tacoma es la misma plataforma de la 4Runner, que no está en México. Tundra y Sequoia ya dijimos.
Yaris y Yaris Sedan son la misma plataforma, también la plataforma de Daihatsu, ¿no? Una plataforma hecha de coches populares. Antes era de Japón, pero ahora lo cambiaron, los modelos nuevos son eso. Y el Yaris R es un Mazda 2 sedán. O sea, no es plataforma de Mazda 2, es un Mazda 2. Está construido por Mazda para Toyota en Guanajuato. Y la pregunta de siempre, ¿con cuál te quedas? Yo sé que están muy diferentes, pero digamos que si me escoges quedo, de todos. Me quedo con la Highlander. Con la Highlander. Yo creo que la Highlander es para mí el mejor producto de Toyota, con el Prius muy cerca. Pensé que no te gustaban los eléctricos híbridos y todas esas cosas raras. Es un muy buen coche, no soy fan del coche, pero es un buen coche, es un coche durable, es un coche amplio, de buen ahorro, etcétera, ¿no? Pero los híbridos, pues ya dijimos, están empezando a salir de moda. Sí. Ahora que están entrando en México, están saliendo de moda a escala global. Por puro eléctrico. Por ¿no? Los eléctricos, sí. Ok, nos vamos a Volkswagen. Volkswagen. La Amarok es una plataforma nueva desarrollada precisamente para hacer una pickup mediana, ¿no? El Beetle es la misma plataforma. Fíjate que ya no estoy seguro si el Beetle tiene la plataforma del Golf, yo creo que no. Creo que el Beetle es la misma plataforma del Jetta, ahí sí no estoy 100% seguro, ¿eh? Es una plataforma relativamente vieja del Jetta, ¿no? Se hace en México los dos, y es una plataforma que debe cambiar relativamente pronto, ¿no? Para cambiar por una plataforma más global llamada MQB. La Caddy, no sé qué plataforma sea la Caddy, no sé si sea propia o sea compartida con otro vehículo, ¿no? El CC es una plataforma, es la misma es del pasado europeo, la misma MQB que es del Golf, por ejemplo, ¿no? La Crafter, no tengo idea. El CrossFox es el mismo del Lupo y el mismo del Golf, ¿no? Es la misma plataforma. El Cross Golf es la misma del Golf, la MQB. El Jetta GLI, la misma del Jetta y del Beetle, ¿no? El Golf Sedan, la misma del CrossFox. El Golf GTI y son la misma MQB, ¿no? El Polo GTI, fíjate que ese no sé si es MQB o no, o sea, es una plataforma más chica, no me acuerdo. El Passat es una plataforma propia de autos grandes, ¿no? Y va a cambiar el Passat a una nueva plataforma probablemente a finales de este año, con modelo 2018, que es la misma plataforma, la plataforma nueva se llama plataforma B grande, ¿no? Que es la misma de la SUV Atlas, que fue presentada en Estados Unidos, ahorita la vimos en Detroit, y es una nueva plataforma que se va a utilizar, por ejemplo, en el Passat, ¿no? Polo GTI Hatchback ya platicamos, el mismo color. El Savero es un Gol Pickup. La Tiguan es una plataforma vieja, ¿no? También va de salida en favor de la nueva Tiguan, que es la MQB. La Touareg es la misma plataforma de la Audi Q7 y de la Porsche Cayenne, ¿no? La Transporter, insisto, no sé cuál es esa. El Up es una plataforma propia diseñada para un modelo de auto popular alemán, ¿no? Y el Vento es el Polo, la misma plataforma del Polo. Oye, le sacan un chorro de ventaja a la MQB, ¿verdad? Le sacan la pura lana. Claro. Casi todos están en MQB. Y Audi, casi todos los Audi tienen MQB o MLB. MQB es una plataforma flexible, ¿no? Tú puedes aumentarla o disminuir la distancia entre ejes, y aumentar o disminuir la entrevía, es decir, la distancia entre los dos ejes o las dos ruedas, las dos delanteras y las dos traseras puede ser mayor o menor, y también entre la rueda izquierda y derecha puede ser mayor o menor. Ese nivel de flexibilidad te permite hacer una familia de coches muy grande. Lo sabe ser muy rentable Sí, a los Volkswagen. sí. Es la marca que más sabe usar las plataformas. Y de disfrazarlos bien. Y de disfrazarlos bien. De eso se trata. Sí, claro. ¿No? La última, ya para cerrar esta serie de plataformas, pues Volvo. Mira, Volvo está cambiando completamente sus plataformas. Ahorita todavía tiene vehículos viejos, por ejemplo, S40 y S60, V40 y S60 son plataformas de Focus, ¿no? Del Ford Focus. Creo que la XC60 también, no estoy muy seguro.
Ya la XC90 es una nueva plataforma que empieza a ser utilizada en vehículos nuevos de alta gama de Volvo. Por ejemplo, el S90 también es la misma plataforma de la XC90. La XC60 va a cambiar, debe cambiar este año, ¿no? XC60 Cross Country es igual, B40 Cross Country también es la misma plataforma, y el B60 es igual al S60, es decir, plataforma de Focus. Y ahí tiene una plataforma propia, moderna, que es la de XC60, una propia antigua, que es la de la XC90 y S90 es la nueva, ¿no? Propia y nueva. Y la propia y vieja es la del XC60 y la compartida de la herencia de Ford todavía, es de los 40 y del S60 que es la del Focus. ¿Y la nueva plataforma es la S90, ¿no? ¿Del nuevo modelo o no? De la XC90 y el S90, sí. O sea, son completamente nuevos. Sí, son plataformas nuevas desarrolladas por Volvo. Y Sergio, muy buenas, ¿eh? Sí, pues muchas gracias, espero ¿Con qué les me haya quedo? gustado. Sí, perdóname, se me olvidó preguntar. Con S90. Sí, pues sí, nada más. $1,000,000 de pesos, Es nada el más mejor. para que, pues sí. Sí. Gracias, Sergio. Nos vemos A ti. amigos. Bye. Adiós. Bueno, y si te gusta nuestro video, compártelo. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pues estamos buscando nuevos talentos aquí para Tixus. Así es, Sergio, pues tú has sido un gran maestro para mí y creo que lo puedes... Igualmente. No, pero de otras cosas. Puedes serlo tú para gente o para nuevos talentos, para gente que le encantan los coches como a nosotros, que anden buscando, pues, expresar sus ideas, sus conocimientos y, bueno, no sé, que nos pudieran platicar acerca de autos, no sé cómo ves. Miren, la idea es que los que quieran tener un espacio aquí con nosotros en Tixus, nos manden un video, lo que se les ocurra, pero que sea un video corto, no más de 3-4 minutos, de la manera que ustedes quieran. No necesitan contratar una gran producción, lo pueden hacer con su celular, con su GoPro, con lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran, siempre y cuando sea relacionado a los autos, ¿no? Este canal es un canal de autos. Si estás en Guadalajara, obviamente vamos a tener contacto muy directo y sería muy bueno, pero si no estás en Guadalajara, en México, tampoco significa que no podamos trabajar. Si nos ves en Chile, si estás en Argentina, si nos ves desde Venezuela o desde Estados Unidos y tienes ganas de mostrar a la gente cómo ves el mundo de los autos, tu opinión sobre un determinado vehículo o sobre el mercado o sobre lo que pasa en tu país en este momento, llegó la hora, ¿no? Sí, es la oportunidad de que puedas expresar tus ideas y que puedas ser un colaborador de Tixus Autos y que te quedes pues aquí con nosotros un tiempo. Entonces estamos lanzando essa convocatória para todos os amigos que estén interessados. Inclusive, se você está aí no Brasil e quer mandar isso também em português, pode mandar. A gente tem a intenção de também fazer uma parte desse canal em português para que vocês possam ver. Pueden mandarnos los videos a mp4mexico@gmail.com. Ahí es a la dirección donde los tienen que mandar por Gmail. Comprimido, de preferencia, sí, ¿no? Si pueden. Digo, va a ser de 3 minutos, entonces va a aparecer en la dirección ahí. Y bueno amigos, pues esta es la oportunidad para todos los amantes de los carros que quieran ingresar a este mundo, pues ¿cómo ves? Pues aquí los esperamos, ¿no? Esperamos tener videos suyos muy pronto para pues, tener más compañeros en este proyecto. Claro, nuevos talentos. ¿Sí? Pues gracias, y ahí está la convocatoria. Gracias, obrigado, chao. Bueno, y si te gusta nuestro video, dale like. Si te gusta nuestro canal, suscríbete aquí. Un saludo en Argentina. Y si quieres ver más videos, dale click aquí.